Ahora ahí sí. Ya voy a dar una pequeña introducción, Cristian, y de ahí te doy el pase, ¿ya? Perfecto. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Los saludamos nuevamente en una nueva sesión de nuestra escuela. Esperamos que estén todos bien. Primero que nada, agradecer a todos los que enviaron abstracts. Los estamos clasificando, así que prontamente ya van a empezar a ser revisados por los mismos profesores de la escuela. Y para seleccionar un grupo que puedan presentar en la última sesión, que es en enero, y de ahí premiarlos. Y ya, como saben, son 3 premios para pregrado y 3 premios para posgrado. Así que agradecemos mucho su participación. Bueno, si no hay consultas de los asistentes con respecto a temas generales de la escuela, si es que tienen alguno, anótenlo nomás, por favor. Em, Parece que no hay consulta. Bueno, si no, siempre tienen el Classroom para preguntar, por favor, cualquier cosa cualquier duda que tengan. Y entonces vamos a pasar directamente a la charla del día de hoy, que corresponde a nuestro invitado, Cristian Tejos, quien, bueno, voy a dar una breve reseña. Cristian es licenciado en Ciencias de la Ingeniería, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es magíster en Ingeniería y Ciencias Físicas de la misma universidad y magíster en Ingeniería y Ciencias Físicas en Medicina del Departamento de Bioingeniería del Imperial College de Londres y doctor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cambridge. Cristian es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también del Centro de Imágenes Biomédicas. Y Cristian está especializado sobre todo en el análisis de imágenes de resonancia magnética y reconstrucción. Así que, Cristian, es un honor y un gusto tenerte acá. Agradecemos por tu disponibilidad y tu participación. Sabemos que todos los docentes siempre tienen muy ocupados, así que agradecemos sobremanera tu disponibilidad. Así que, por favor, cedemos la palabra para que nos presente tu charla, por favor. Muchas gracias. Bien. Oye, primero yo les devuelvo la gratitud. Muchas gracias, Pamela. Pamela, por eso hay dos Pamelas y Esteban, por la invitación. Siempre es bueno abrir el mundo de la academia a distintos lugares. Con Pamela tenemos una buena historia de colaboración desde hace años y siempre es grato que nos visiten y ir de visita, aunque sea virtual en estos tiempos. Eh, la segunda aclaración es que yo soy una persona súper informal y me encantan las relaciones eh, más bien paralelas y no verticales, horizontales. Así que, por favor, díganme Cristian, interrúmpanme las veces que quieran para preguntarme lo que estimen conveniente y si tengo la respuesta, gustoso se las daré. Eso es. Y hoy día les voy a contar acerca de algo que se llama Quantitative Susceptibility Mapping. Suena bastante especial en español, así que decidí no traducirlo. Las, las siglas de esto es QSM y es una técnica que tiene pocos años de vida. Es algo que partió por ahí por el 2005, 2010, los primeros intentos de hacer una cosa que ya vamos a ver con calma. Y desde ahí en adelante ha tenido como una explosión bastante grande, pero aún sigue siendo un área de nicho, un área de investigación de un grupo bien particular, bien especial a lo largo del mundo y en el cual me he estado involucrando de hace unos 4 o 5 años. Esto es parte de una investigación de un Fontesit, de un anillo y de un núcleo milenio de los cuales participo activamente y me financio. Primero que nada les tengo que dar una introducción de algo muy, muy complejo, pero al menos en términos de lenguaje me interesaría que nos pongamos en sintonía
y hacerla a través de una sola transparencia. Y, y de- y la idea es explicarles un poco en qué consiste la resonancia magnética de manera sencilla. Hace varias décadas ya alguien descubrió que los protones de ciertas especies químicas tienen un spin magnético. ¿Qué significa eso? Que uno lo podría ver como un pequeño imancito. En el fondo, las especies químicas, los átomos que tienen un número impar de protones, o un número impar de neutrones, o un número impar de ambos, yo lo puedo entender como que generan un pequeño campo magnético. Y eso es lo que se representa aquí en la figura de la izquierda. Entonces, estos pins magnéticos, estos pequeños imancitos, en el fondo, si es que uno los trata de medir, uno no mide absolutamente nada porque hay un montón de ellos y están todos apuntando en direcciones aleatorias. Entonces, como apuntan en direcciones aleatorias, la verdad es que se cancelan todos y no puedo hacer nada. Entonces, para hacer uso de estos pins magnéticos y tratar de generar información a partir de ellos, tengo que seguir 4 pasos. Y en imágenes de resonancia uno sigue estos pasos siempre. El primer paso es lo que se llama la polarización. ¿Y en qué consiste? En que estos spins magnéticos se polarizan, es decir, yo los expongo a un campo magnético, generalmente un campo magnético muy grande. Los que quienes han sido examinados con una resonancia, a uno lo meten en una especie de donut. Uno lo hacen acostarse aquí y uno lo introducen dentro de esta donut. Esta donut no es más que un campo magnético y muy grande, y eso hace que una proporción muy grande de estos spins magnéticos tiendan a alinearse con este campo. Mientras más grande, esta proporción crece. Entonces nos conviene en general tener un campo magnético muy grande para que la mayor parte de estos spins magnéticos tiendan a alinearse. En clínica lo que más se usa es hidrógeno, a pesar de que hay otras especies químicas que obviamente también tienen un número impar de protones, pero dado que el hidrógeno es muy abundante en el agua, particularmente por el agua, muy abundante en el cuerpo, perdón, uno trata de hacer esto con los pins de hidrógeno. Una vez que uno está dentro de esta donut, una vez que ya uno polarizó los pins, viene una segunda etapa que se llama excitación, en donde uno pone un campo magnético rotatorio a través de una antena, de una bobina, y uno dice, hagamos que todos estos spins magnéticos ya no apunten en la dirección del campo, sino que empiecen a moverse hacia un plano perpendicular a este vector de campo principal y empiecen a rotar todos en sincronía. Entonces, cuando ya los tengo a todos rotando en este plano transversal, yo apago esa bobina, que es esto que dibujamos acá, y viene una tercera etapa, y es una etapa que se llama la etapa de lectura. En la etapa de lectura, yo utilizo generalmente la misma bobina que tenía para aplicar un campo magnético rotatorio, ahora la ocupo como bobina receptora. Entonces ahora yo tengo un montón de pequeños imancitos que están rotando, todos en fase, y eso genera o induce una corriente en esta bobina, y si a eso le agrego unos campos magnéticos que se llaman gradientes, y se llaman gradientes porque esos campos aumentan a medida que yo avanzo en alguna dirección, particularmente en X, en Y y en Z, esos campos van aumentando. Entonces, teniendo estos campos magnéticos gradientes encendidos, poniendo la bobina en modo de recepción, yo leo una señal, como una corriente que se induce en esta bobina. Ahora, lo que yo leo es una señal que es absolutamente inservible. De hecho, aquí la están mirando. Esta es lo que se lee después de haber hecho el proceso de lectura.
y nadie podría mirar ninguna estructura a partir de ese tipo de imagen. Entonces viene una cuarta y última etapa, y es una etapa que se llama de reconstrucción, en donde yo tengo que resolver un problema matemático, se llama un problema inverso, y generar una imagen que sea de utilidad clínica o diagnóstica para mover o transformar esta información en algo que yo sí puedo mirar y analizar. Esta forma de reconstrucción, la forma más sencilla que existe en resonancia, es aplicando una transformada de Fourier inversa. ¿Qué nos dice eso? Que esta imagen que estaba mirando aquí es exactamente la transformada de Fourier de lo que yo necesito mirar. Entonces, haciendo la transformada de Fourier inversa, yo obtengo la imagen que quería. Eso es más o menos ahora, dado que hay un montón de procesos, hay un montón de variabilidades y un montón de cantidad de variables que definir. Yo les hablaba que hay que hacer un campo medio rotatorio. Bueno, hay distintas formas o amplitudes o dimensiones de eso. Hay un montón de secuencias de campos que yo puedo. Hola, pensé que era yo la que tenía problema de conexión, pero al parecer es Cristian, ¿no es cierto que lo perdimos? Em, Así que esperemos unos segundos para que se reconecte. Que algo inservible y uno tiene que aplicar algún método de reconstrucción, y típicamente este método, aun cuando hay muchos métodos, el más estándar es aplicar una transformada inversa de Fourier. Y con eso uno obtiene una imagen. Ahora, dado que es un proceso de secuencias de etapas y de diversas decisiones que hay que tomar, generalmente es un problema que tiene una cantidad de variables muy grandes por definir. Uno en estos pulsos de campos magnéticos rotatorios puede hacer distintas formas, amplitudes, duraciones, un montón de secuencias de pulsos, hay un montón de formas de gradientes que uno podría aplicar, y eso hace que el proceso de obtención o de generación de una imagen de resonancia sea bastante complejo, porque son muchas variables libres. Cuando uno se enfrenta a la consola de un resonador, uno tiene literalmente miles de variables que ajustar. Ahora, obviamente, cuando alguien va a la clínica, tienen predefinidas estas cosas y apretan un botón para decir, saben lo que quiero, es una rodilla y que se vea más o menos así. Pero uno, si no tuviera esa información, tendría que pasar bastante rato en ir ajustando uno a uno cada una de estas variables. Ahora, la gran ventaja de esta complejidad o de esta cantidad de variables es que nos permite una gran flexibilidad. Y la flexibilidad está dada porque yo puedo empezar a medir muchísimas cosas muy distintas de estas imágenes. Aquí hay 3 ejemplos. El mismo corte del cerebro, yo puedo examinar distintas cosas. En la imagen de la izquierda, yo puedo, por ejemplo, examinar la densidad de protones, o sea, la cantidad de hidrógeno, y mientras más brillante, la cantidad de hidrógeno aumenta. Y, por ejemplo, uno mira aquí, en esta zona hay ventrículos, hay líquido encefalorraquídeo, entonces las cosas salen más brillantes. Hay otras variables que yo puedo medir, que tienen que ver con cómo estos protones o estos spins magnéticos van a girar o van a recuperarse después de que yo hice el proceso de excitación. Y empiezo a medir algunas variables que se llaman los tiempos de
T2 o los tiempos T1, que me dan información acerca de otras variables del cerebro, y hay veces que para ciertas patologías yo las puedo identificar o diagnosticar cuando hay variaciones en estos parámetros T1, T2. Ahora, no solo puedo empezar a mirar de alguna manera estas variables más intrínsecas de resonancia, sino que puedo empezar a mirar aspectos más funcionales o algunos fenómenos físicos o fisiológicos que ocurren dentro del cuerpo. Quienes hayan estado trabajando con Pamela saben muy bien que uno quiere medir a veces difusión, o sea, qué tan libres se mueven las moléculas de agua en algún tejido. Y eso nos da información, por ejemplo, acerca de cómo están, cuál es el estado de ciertas fibras neuronales o cuál es la dirección preferente en donde se están orientando estas fibras neuronales. Entonces, yo eligiendo un set de parámetros distintos, ahora puedo, en vez de mirar densidad protónica, puedo empezar a mirar qué tanto difunde el agua en este medio, en este caso el cerebro. Puedo empezar a mirar cosas aún más interesantes o aún más complejas. Puedo empezar a mirar la velocidad a la que circula la sangre. Y aquí vemos un mapa de los distintos vasos sanguíneos que hay en el cerebro, y uno puede empezar a mirar o a medir la velocidad con la que se mueven, dependiendo, en este caso, de la escala de gris de lo que uno observa. Entonces hay zonas muy brillantes, quiere decir que en ese caso la velocidad del flujo sanguíneo aumenta, o zonas más opacas, la velocidad del flujo sanguíneo disminuye. Puedo ver ahora función cerebral, función de activación. O sea, si es que yo estoy realizando una tarea o estoy de alguna manera expuesto a un estímulo, yo puedo identificar qué zona del cerebro se está activando producto de la tarea que yo estoy haciendo o producto del estímulo al cual estoy expuesta. Y por lo mismo me sirve para evaluar funciones neurológicas o de alguna manera entender cómo está operando el cerebro bajo ciertas condiciones. Podemos ver ahora algunos propiedades, pero no de manera cualitativa, sino que cuantitativa. En el fondo, ya no me interesa ver que si algo es más brillante se mueve más rápido o más lento, o si tiene un cierto valor referencial, sino que puedo medir exactamente cuál es el valor de la variable en cuestión. Y aquí puedo mirar exactamente cuál es la densidad protónica, cuáles son estos parámetros que hablaba de qué tan rápido, qué tan lento se mueven estos spins magnéticos al estar girando. Y una de las variables, particularmente la que vamos a hablar hoy día, es la susceptibilidad magnética. Preguntas hasta ahí antes de meternos hasta al mundo de la susceptibilidad magnética. ¿Todo claro? Sí, hay un par de preguntas, Cristian, te las voy a leer. Hay una que dice, supongo que se refiere a la reconstrucción, dice, si se sigue utilizando solo la FFT o se utiliza Doppler como en ultrasonido. Ay, no Ya. sé. En, Sí, en, en, en ultrasonidos se ocupa efectivamente otros mecanismos de reconstrucción distintos a los que se ocupan en resonancia, producto que el fenómeno físico que uno está midiendo es muy distinto. En resonancia uno está midiendo una inducción magnética de unos pins magnéticos que están girando. En ultrasonido uno mide un eco de una señal acústica que viaja en un medio, rebota y tengo que mirar cuánto tiempo se demoró y en el caso de Doppler, cuánto es el desfase de la señal que yo emití contra la fase de esa señal cuando hice el rebote. Lo más típico y lo más sencillo es aplicar
una transformada inversa de Fourier. Pero ya avanzamos bastante en la técnica y se están ocupando otras técnicas que son bastante más complejas, que vienen generalmente de que ya no tengo una bobina, sino que tengo muchas bobinas adquiriendo al mismo tiempo, y eso me genera un fenómeno físico bastante distinto, o una medición bastante distinta respecto al fenómeno físico que quiero medir. Hay un universo de formas de reconstruir, y de hecho a lo que yo me dedico es a reconstruir. En el fondo lo que viene a continuación es ahora tomar estas imágenes bonitas que vimos por acá, tomar imágenes como esta y hacer otro proceso de reconstrucción para obtener alguna información adicional. Entonces nos vamos a adentrar en una técnica en particular de reconstrucción, y espero que logren entender al menos los conceptos básicos de esta técnica. Súper, muchas gracias. Sí, y el mismo estudiante, Aldo Tese, nos dice que en realidad se refería a cuando mostraste el flujo en la imagen, o sea, cómo se mide ese, qué técnica se Ah, usa para medir el flujo. Cuando uno mide flujo, uno lo que hace es jugar en dos etapas. Uno juega en la etapa o en estricto rigor, en tres etapas. Uno genera una excitación muy particular, y sobre todo en la etapa de lectura, uno empieza a poner varios de estos campos gradientes. Poner varios de estos campos gradientes, lo que uno hace es desfasar los spins que están rotando, y unos empiezan a avanzar más rápido que otros. Entonces uno, al mirar la señal, que a todo esto es un complejo, es una señal compleja, o sea, hay parte real, parte imaginaria, o uno lo puede mirar en magnitud y fase. Al mirar la fase de estos spins, uno puede codificar la velocidad a la que se están girando. Entonces viene toda una etapa de excitación, lectura, y a la vez de mirar la fase de la señal reconstruida. Aquí lo que estamos mirando en esta imagen en particular es la magnitud. En esta de acá estamos viendo algo que depende de la fase y no de la magnitud. Mm, interesante, muchas gracias. Y hay otra consulta. Es si se han obtenido mediante resonancia magnética mediciones de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Entiendo que en las zonas más brillantes la velocidad es más alta y en zonas más oscuras correspondería a velocidad más baja, según lo relatado por el profesor Tejos. Exactamente. Aquí no está graficada, pero uno tiene al lado una barrita que a uno le da en el fondo la correspondencia entre el nivel de gris y la velocidad a la que se están moviendo. En este caso es una cuantificación. En el fondo uno sabe en unidades físicas a cuánto se está moviendo. En estudios de resonancia de contraste de fase, uno dice esto se está moviendo a X centímetros por segundo o metros por segundo, depende de la unidad que uno haga la correspondencia. Pero en ese caso es cuantitativo. Es similar a lo que ocurre en Doppler, en ultrasonido Doppler, con la gran ventaja que en Doppler uno puede cuantificar solamente un vector de velocidad, que es perpendicular al, al- al, al- al sentido de donde uno está aplicando el haz de ultrasonido. Aquí uno tiene un campo vectorial, uno puede medir la velocidad en las tres direcciones, y no solamente en uno como ocurre en ultrasonido. Aquí literalmente se está graficando la velocidad. Uno puede decir, bueno, la magnitud de la velocidad, pero yo podría decir, deme en cada uno de los ejes cuánto es la velocidad en cada una de esas direcciones. Genial. Tengo una pregunta de curiosidad, Cristian. Eh,
Esto entiendo que no usa contraste, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería así muy, muy resumido, la diferencia con la angiografía que sí requiere contraste? O sea, ¿puede reemplazar esta imagen la otra o son diferentes de lo que se obtiene al final? Ya, ya. En la geografía se hacen dos tipos de mediciones. Una que tiene que ver con ver dónde hay un vaso y ver dónde no hay un vaso. Esa es como la más simple. ¿Y cómo se resuelve eso? A uno le toman un rayo, una imagen de rayos X, o uno lo puede hacer también en forma tomográfica. Entonces uno adquiere toda una imagen donde uno ve cosas y los vasos sanguíneos se ven más o menos iguales que los tejidos. Y a continuación uno le inyectan una solución de yodo, y el yodo tiene un peso atómico bastante grande. ¿Qué hace eso? Que los rayos X se atenúan, y se atenúan mucho por donde pasa el medio contraste. Entonces saco una segunda imagen, más o menos calculando que el yodo alcanzó a viajar por la zona que uno está interesado en observar, y uno hace después de eso una sustracción. Uno resta la primera imagen donde no había yodo, le resta la segunda imagen donde hay yodo, y por tanto se ve mucho más oscuro, y finalmente uno observa las cosas que cambiaron, porque lo que no cambió al restarse se anulan. Y lo único que cambió van a ser los vasos sanguíneos por donde pasó esta solución de yodo. Entonces, en ese sentido, la angiografía es para detectar un vaso, la presencia o no de un vaso sanguíneo, o del lumen de sangre que pasa por un vaso sanguíneo. Eso es bastante distinto a lo que uno puede lograr aquí, porque aquí uno mide velocidad. Uno podría hacer una cosa sencilla como ver, dime dónde hay vaso o no, donde no hay vaso. Sí, se hace y es bien, bien sencillo, pero aquí hay información adicional, que es, dame la velocidad a la que está circulando ese flujo sanguíneo. Y eso en rayos X se puede hacer, pero es un poquito más difícil, y se hace a veces con fluoroscopía, en el fondo, que yo lo estoy irradiando constantemente al paciente en forma continua, y voy de alguna manera mirando cómo empieza a oscurecerse eh, este vaso sanguíneo a medida que empieza a transportar el yodo. Y lo que es sumamente nocivo, porque uno está siendo irradiado por un tiempo bastante considerable en el fondo. Las fuentes son bastante bajas en términos de dosis, pero de todas maneras hay una integral en el tiempo de estar siendo irradiado que uno tiene que evitarlo. Aquí no hay ningún tipo de radiación ionizante, y tampoco contraste de ningún tipo. Se ocupan contrastes en resonancia, pero tienen que ver con otro tipo de aplicación, y hay algunas restricciones, obviamente, para su uso, pero son de otros tipos. Se ocupan generalmente soluciones de gadolínio, el gadolínio quelado, que significa recubierto por alguna molécula que lo haga no nocivo, pero tienen otras aplicaciones, no para medir velocidad en flujo sanguíneo. Ok, muchas gracias, Cristian. Súper. Estamos claros entonces, son expertos ya en resonancia magnética, entonces nos movemos a de lo que se trata específicamente esta charla, y es a tratar de medir su susceptibilidad magnética. Para quienes no hayan tenido un curso de teoría electromagnética, la susceptibilidad, en términos muy sencillos, es una propiedad física que mide la respuesta de las sustancias, los tejidos, los compuestos, al ser expuestos a un campo magnético externo. Y hay un montón de especies químicas que no tienen efecto, o sea que si yo lo expongo a un campo magnético,
no produzco nada. Hay algunas especies químicas en donde, y si yo mido el campo magnético resultante de haber expuesto a esta especie química a un campo magnético, el campo resultante aumenta. A esas especies químicas uno le llama elementos paramagnéticos. Y el proceso tiene que ver con que los electrones se empiezan a alinear de tal manera que producen un campo magnético adicional al aplicado y por lo tanto el campo magnético resultante aumenta. Así como hay algunas especies químicas donde este campo aumenta, hay algunas especies químicas donde estos electrones se alinean en forma totalmente opuesta, y eso significa que producen un campo magnético inverso. Y por lo tanto la resultante del campo magnético total medido disminuye. A esos elementos se les llama elementos diamagnéticos. Ejemplos de elementos paramagnéticos, el más típico y más conocido por todos es el fierro. Si uno juega con estas limaduras de fierro y juega con un imán, uno se da cuenta que el fierro se empieza como a comportar raro y empieza como a generar unas líneas y se empieza a hacer menos algunos cúmulos. A eso nos referimos con paramagnetismo. Y en el caso de los diamagnéticos hay especies químicas como el calcio. En el cuerpo humano la grasa se comporta eh, como un elemento diamagnético. Ok, entonces ya sabemos qué es lo que es la susceptibilidad. Entonces ahora, ¿de dónde nace esta necesidad de medir susceptibilidad? Y esto viene, como dije al principio de los años 2005, 2010, por ahí, en donde empieza a ser muy relevante el estudio de la patogénesis de algunas enfermedades, particularmente las enfermedades neurodegenerativas. Son todas estas enfermedades raras que el Alzheimer, la esclerosis múltiple, el Parkinson, en donde lamentablemente sabemos poco. Y lo poco que sabemos en el fondo es todavía insuficiente para hacer tratamientos efectivos. Cuando a alguien le diagnostican una esclerosis múltiple, la verdad es que no hay mucho que hacer. Lo único que eventualmente uno puede hacer es retardar un poco los efectos, pero no hay mucho más remedio que eso. Y pasa lo mismo con el Parkinson, con el Alzheimer, con la esclerosis miotrófica lateral. Son puras enfermedades raras que desgraciadamente son bien nocivas. Todas terminan en que uno se va a morir. Algunos más rápido, algunos más lentos. Y lamentablemente sin desarrollo terapéutico o desarrollos terapéuticos muy puntuales, para algunos casos muy puntuales, que por lo general lo único que logran es retardar o retrasar los síntomas, pero en algún punto ya la cosa no nos va a seguir permitiendo vivir. Entonces existe todo de investigación en estas enfermedades en donde a uno le gustaría poder diagnosticarlas de manera temprana. ¿Qué significa eso? Que si es que yo pudiera saber que uno tiene Parkinson desde muy temprano, antes que los efectos se vean, uno podría tener alguna ventana de tiempo para tratar de diseñar una estrategia terapéutica. Pero hoy en día, cuando a alguien ya le diagnosticaron Parkinson o cualquiera de estas enfermedades, uno ya está frito, no hay nada que hacer. Y lamentablemente no existe algo que nos diga en forma temprana que uno va a desarrollar los síntomas de alguna de estas enfermedades. Entonces, todo el objetivo de estas, o gran parte del objetivo de investigación de estas enfermedades raras en el fondo, neurodegenerativas, es tratar de identificar muy tempranamente cuándo se desencadenan o cuándo
que existe alguna alta correlación con la aparición de depósitos de algunas especies químicas, particularmente de fierro. En el cerebro, en algunos núcleos, en algunos lugares muy particulares, se ha detectado que aumenta la cantidad de fierro que se deposita en esos lugares en personas que ya están muertas y ya le hicieron un estudio histopatológico. Entonces, mucha gente dijo, bueno, ¿cómo podremos medir fierro u otras especies químicas que, insisto, empiezan a ser relevantes para tratar de descubrir si son factores de riesgo? ¿Cómo podríamos medir fierro? Desgraciadamente, cuando decimos acumulación de fierro, estamos hablando de acumulaciones muy bajas y que pequeños cambios podrían desencadenar estas enfermedades, o al menos esa es una de las hipótesis que se manejan. Son cambios y concentraciones tan bajas que es imposible medirlas por cualquier método directo. O sea, uno toma una radiografía de rayos X, ultrasonido, o el tipo de imagen que uno quiera, y es imposible detectar esos cambios. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa si es que empezamos a tratar de inferir la presencia de estas especies de manera indirecta? Y de inmediato alguien fue a su clase de teoría electromagnética y dijo, ah, el fierro es paramagnético, ¿habrá alguna manera de medir la presencia de fierro? Por supuesto, si es que yo soy capaz de medir susceptibilidad. Entonces, si yo fuese capaz de medir susceptibilidad, yo puedo inferir la presencia de fierro y eventualmente tengo una respuesta para probar alguna hipótesis relacionada con la presencia de fierro y la aparición o factor de riesgo de estas enfermedades. Entonces, empezó toda una carrera por desarrollar metodologías que me permitieran medir susceptibilidad, porque de esa manera yo puedo determinar la presencia de especies químicas como el fierro y eventualmente desarrollar alguna herramienta diagnóstica un poco más eh, precisa y temprana para este tipo de enfermedades. Y aquí recogí un montón bueno, un montón, algunos ejemplos de la utilización de la susceptibilidad de estos mapas QSM y algunas aplicaciones. Y ahí vemos que se está utilizando en esclerosis múltiple, se está utilizando para medir neurodegeneración en estos axones, se está utilizando para mapear oxigenación. El oxígeno también tiene un comportamiento paramagnético, entonces si es que yo quiero medir pequeños cambios, también podría eventualmente hacerlo midiendo susceptibilidad. Puedo medir microcalcificaciones, el calcio, como dije, es diamagnético, entonces si puedo empezar a medir la presencia de alguna acumulación de calcio, lo puedo hacer eventualmente midiendo susceptibilidad. Puedo empezar a utilizarlo para un montón de enfermedades neurodegenerativas, puedo ocuparlo para hemorragias. Hay hemorragias que son muy pequeñas, muy pequeñitas, que también están ahí al límite de la resolución espacial de estas técnicas. Bueno, si es que yo soy capaz de medir susceptibilidad, eventualmente puedo evaluar estas micro hemorragias. Puedo utilizarlo para Parkinson, o se está utilizando para Parkinson, para Alzheimer, para esclerosis lateral amiotrófica. Hay como una inmensa, hay un inmenso interés en desarrollar este tipo de técnicas para este tipo de estudios. Claro, hasta ahí. ¿Preguntas? Sí, claro, hasta ahora no hay preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Ahora nos adentramos a la parte más de física, de ingeniería y de resolver este problema, que es un problema no muy sencillo, de cómo medir susceptibilidad utilizando
imágenes de resonancia magnética. ¿Cómo se construyen estos mapas que les llamamos QSM? Entonces, miremos un poco cómo se relacionan la susceptibilidad y el campo medido. Decíamos que si los elementos son diamagnéticos, el campo medido aumenta, perdón, no, paramagnéticos, el campo aumenta, si son diamagnéticos, el campo disminuye. Bueno, ahora me interesa conocer un mapa, en el fondo una distribución, una imagen que me diga en cada píxel cuál es la susceptibilidad del elemento que estoy observando, el pedazo de tejido que esté en ese lugar, en ese píxel. Y hay una ecuación que es bien sencilla, que me relaciona el campo medido, que en este caso se refleja como la fase de un tipo de imagen muy particular de resonancia, una imagen muy sencilla de obtener, una imagen que se llama de tipo gradient echo. Ahora, los cambios de fase de esa imagen son proporcionales a lo que sería la convolución entre lo que estoy buscando, que es chi, la susceptibilidad, y un dipolo magnético, que es una estructura volumétrica que yo puedo definir y está definida hace bastantes décadas. Entonces, si es que yo conozco la distribución de susceptibilidades, lo único que tengo que hacer es evaluar esta convolución con un dipolo que también es conocido y conozco el campo medido. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Ok, ahora tenemos un problema. Y el problema es que yo puedo medir el lado izquierdo de esta relación. Esto es lo que yo puedo medir con resonancia magnética. Yo puedo medir campo. Pero a mí me interesa conocer chi, conocer la distribución de susceptibilidades. De minúscula a este dipolo magnético desconocido. Entonces nos enfrentamos a un problema. Y a esto se le llama un problema inverso. En el sentido que yo tengo que despejar todo lo que esté a la derecha y dejar el chi aislado. Y con eso puedo resolver el problema. Ahora, este problema inverso tiene algunas complicaciones. Lo primero es que las deconvoluciones, o sea, deshacer la convolución no es muy sencillo. Y los que hicieron cursos de análisis de señales van a de inmediato identificar una propiedad bastante fundamental del análisis de señales, que es el teorema de la convolución. Y ese teorema dice que si yo tengo una convolución y le aplico la transformada de Fourier, entonces la convolución se transforma en el producto de las respectivas transformadas de Fourier. En el fondo, si tengo D convolucionado con chi y le aplico la transformada de Fourier, entonces el resultado es la transformada de Fourier de D por el producto, y el producto me refiero a multiplicar punto a punto, píxel a píxel, por la transformada de Fourier de la susceptibilidad, la transformada de Fourier de chi. Y al otro lado, a la izquierda, también aparece la transformada de Fourier de esta imagen de fase. Hasta ahí, todo muy bonito, porque como hay un producto, lo que uno dice, ahora es sencillo. Si quiero aislar esto, lo paso dividiendo para el otro lado y tengo la solución. Y eso es efectivamente lo que dice la ecuación de abajo. Salvo que estoy aislando las transformadas de Fourier para un lado y el otro, pero en términos sencillos, tengo que lo que yo mido es el producto del dipolo magnético, en este caso la transformada de Fourier del dipolo magnético, por la transformada de Fourier de la susceptibilidad. Entonces, y aquí están las constantes de por qué aquí hay una proporcionalidad y no una igualdad. Entonces, esas constantes son conocidas, yo las puedo evaluar, paso dividiendo todo y todo fácil y bonito.
El gran problema es que yo tengo que dividir esto, este término aquí, que insisto es la transformada de Fourier del dipolo magnético. Y cuando quiero dividir, me tengo que asegurar de algo muy fundamental, que ningún elemento sea cero, porque dividir por cero genera un infinito, algo que no está, eh, no está definido. Y lamentablemente estamos en ese caso. Existen un montón de lugares dentro de este espacio de Fourier del dipolo magnético que está lleno de ceros. En particular, si uno dibuja los lugares donde este término se hace cero, uno ve que es un doble cono. Un doble cono que en la superficie hay ceros. Entonces, cada vez que yo quisiera dividir en estos lugares, estoy dividiendo por cero. A eso se le llama, en este caso, un problema inverso. En este caso estamos hablando de una deconvolución, un problema inverso mal condicionado, porque hay ceros en este cono, que se llama el cono mágico. A veces le ponemos nombres bastante sui generis, en este caso el cono mágico a estos lugares donde se hace cero. Entonces, no se puede resolver de esta manera. No es posible aplicar la transformada de Fourier y pasar dividiendo al otro lado. Imposible porque empiezo a dividir por cero y cuando sucede eso, no tengo cómo evaluar el resultado. ¿Dudas hasta ahí? No hay ninguna consulta hasta el momento. Perfecto. Seguimos entonces. Estoy viendo que están todos o muy dormidos o entendiendo todo perfectamente. ¿Cómo podemos medir la susceptibilidad usando resonancia? Bueno, lo que acabo de escribir, el problema inverso, es el tercer problema, porque tengo otros dos problemas adicionales. Entonces, para obtener susceptibilidad magnética, para medir susceptibilidad magnética de un tejido, tengo que resolver tres problemas. El último es el que vimos de resolver un problema anteriores. El primer problema, a este problema se llama, tiene que ver con que yo la señal que estoy midiendo es fase. Y los que se acuerdan de cálculo 1, uno dice fase es un ángulo. Bien, cuando tengo un ángulo y el ángulo va creciendo, llega a un punto hasta que llega a 2pi o justo antes de 2, y el siguiente ángulo, cuando crece, vuelve a cero y es una señal periódica. Y efectivamente eso es lo que uno ve en una señal de fase y está reflejado aquí en esta imagen. Aquí la fase es cero, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, llega a un punto y entre este punto y el siguiente hay una distancia de 2pi, de 360 grados. Ahora, si yo quiero resolver un problema de inversión con esto, no puedo, porque no me permita hacer las cosas bien estos saltos de 2pi. Entonces, el primer problema tiene que ver con un unwrapping. En el fondo, eliminar los saltos de 2pi, y eso significa que cada vez que hay un salto, a todo lo que viene a continuación yo le sumo 2pi y con eso el, el, el ángulo 60, el siguiente no es de 359, no es 0, sino que 360, y el siguiente 361, y así sucesivamente. Entonces, hay algunos métodos que a uno le ayudan a hacer el unwrapping, y que quiere decir eliminar estos saltos de 2pi. Hay un segundo gran problema, y es que este campo medido, esta fase que yo mido, tiene contribución de objetos que no están dentro de la imagen.
Aquí estoy teniendo una imagen del cerebro. Sin embargo, hay cambios en el campo que están producidos por estructuras o órganos que están lejos del cerebro. Ejemplo, hay un montón de aire en los pulmones y cuando hay un montón de aire en los pulmones, la susceptibilidad de eso es grandota. Y eso hace que el campo cambie y cambie harto. En el fondo tengo un fenómeno que no es local, que tiene contribuciones de objetos que pueden estar dentro de la región donde estoy midiendo, pero tiene contribuciones de objetos que están fuera del lugar que estoy midiendo. Y las cosas son aún más complejas, porque esas contribuciones son varios órdenes de magnitud mayores a lo que yo quiero medir. En el fondo, si es que yo graficara este problema, me daría una señal que es gigante y las variaciones muy pequeñitas en torno a esa señal gigante son las que a mí me interesan. Entonces tengo que eliminar primero todas esas contribuciones gigantes y quedarme solamente con las pequeñas variaciones locales. A ese proceso se llama el background removal, porque lo que quieres es eliminar los campos de background, los campos de base en el fondo. Entonces, primero hacemos eliminar los saltos de 2pi, a continuación eliminamos las contribuciones de este campo remanente y finalmente resolvemos la inversión. En esta charla me voy a centrar en el último problema en el problema de inversión, a pesar de que algo voy a tocar más adelante el problema de background removal, pero voy a asumir que alguien solucionó el problema de unwrapping, alguien solucionó el problema de background removal, entender y resolver el problema inverso. ¿Dudas? No hay hay preguntas hasta ninguna. ahora. Ujú. Gracias. Bien, ok, entonces volvamos a este problema inverso. Volvamos a que nosotros teníamos una convolución y queremos deconvolucionar. Y a los buenos alumnos de señales le dijeron, eso se hace aplicando el teorema de la convolución, aplicando Fourier y dividiendo. Bueno, los primeros intentos de solucionar este problema inverso hicieron algo que efectivamente se hace y bastante frecuente, que es buscar dónde esta señal o esta transformada de Fourier de la señal se hace cero, y en vez de poner un cero, uno pone un valor muy pequeñito. A eso se le llaman soluciones truncadas. Entonces, en vez de poner cero, uno dice un epsilon, y epsilon vale, no sé, 10 elevado a menos 7. Y cuando uno hace eso, y uno está en el mundo ideal, efectivamente uno puede lograr buenos resultados. Aquí están tratando de encontrar. Se pegó de nuevo Cristian. Sí, pensé que había sido mi Sí, señal. pero no. Es que esperemos un poquito. A ver si vuelve. ¿Aló, Cristian? Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora Sí, sí. ahora sí. Por un momento te pegaste un poco. Así que, por favor, si A veces puedes. eso no es la internet. Ya. A veces eso no es la internet, es mi personalidad. No, pero en este Ok. caso fue internet, parece. Gracias. Ah, aprovechamos, Cristian, que hay una pregunta. Ujú. Dice, ¿cómo se tratan Adelante. dice, ¿cómo se tratan, resuelven las incertezas y errores de las operaciones en cascada? Creo que Ya, no estoy excelente segura, pero pregunta. creo que se refiere a... Ya, Sí, dale no. excelente pregunta. Y es, en el fondo, ¿qué pasa si aquí hay un error? ¿Cómo se propaga a la siguiente etapa y a la siguiente etapa? Y quien haya preguntado lo evaluarían con un 7 porque está mirando efectivamente algunas transparencias que vienen un poquito más adelante.
que efectivamente hablamos de eso, de que si yo produzco un pequeño error, este error se propaga y los efectos a veces son bien desastrosos en el resultado final. Y lamentablemente nunca hay procesos perfectos, entonces efectivamente me tengo que preocupar de que los pasos intermedios no propaguen errores grandotes en los pasos siguientes. Y vamos a tocar algunas soluciones de eso un poquito más adelante. Así que muy buena pregunta, muy visionaria pregunta y espero contestarla, pero en algunas transparencias más adelante. ¿Más preguntas? No hay más preguntas. Ya, dijimos primeros intentos para resolver este problema inverso y es algo que efectivamente se ocupa en muchas aplicaciones y no solamente en resonancia, en el mundo de las matemáticas aplicadas. Dicen, cada vez que yo divido por cero, bueno, en vez de dividir por cero, cambio ese número por un valor chiquitito y veo qué pasa. Y eso fue los primeros intentos de solución. Sacar la transformada de Fourier del dipolo, mirar dónde eran ceros, y esos ceros cambiarlos por un valor pequeñito, no sé, 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 8, dividido. Y esto es la solución de una simulación. Esto está simulando una esfera dentro de un medio homogéneo, y cuando hago eso, efectivamente las cosas se ven más o menos bien. El gran problema es que las mediciones nunca son ajenas al ruido. En resonancia uno tiene una cantidad de ruido bastante grande. Y cuando tengo ruido, hacer esa división truncada genera un montón de artefactos. Estos artefactos que se ven aquí, que tienen un nombre muy particular que se llaman streaking, son propagaciones de que hay ruido y que no puedo resolver el modelo correctamente, y se propagan como líneas diagonales con un ángulo muy particular que coincide con el ángulo de este cono mágico. En el fondo, que es como entre 55 y 60, ya se me olvidó el ángulo. Si uno mide el ángulo de esto, es un ángulo que súper particular, que son 50 y no sé cuántos grados. Entonces, descartada este tipo de soluciones, porque lamentablemente las soluciones truncadas no nos van a entregar buenos resultados cuando el nivel de ruido aumenta. Entonces, ¿cuál es lo que hoy día se hace para resolver este problema inverso? Son plantear el problema como una solución variacional. ¿En qué consiste esta estrategia? En reformular el problema, esta solución del problema inverso, a través de la minimización de una función, de un funcional, una función de costo, una función objetivo. Entonces, estos funcionales siempre tienen una estructura muy común, y hay distintas versiones de estos funcionales, pero la lógica de esta aproximación es bien sencilla. Encontrar chi es la distribución que yo quiero, la que yo necesito, que minimiza este funcional. Y este funcional está dividido en dos partes. Una primera parte dice, tome chi, la solución que quiere encontrar, o la que tenga en ese minuto, aplique la transformada de Fourier, multiplíquele por este dipolo, esta cosa, y aplique la transformada de Fourier inversa, y eso significa que tiene que parecerse a lo que usted midió. Esto es lo que uno mide, esto es phi, esto es el campo que uno midió. Y este modelo efectivamente es correcto. Este modelo de una convolución funciona. Entonces, la diferencia entre lo que usted está estimando, que está traducido a través del modelo a unidades físicas de campo o de esta fase, tiene que ser consistente, tiene que ser cercano a cero.
Lo que pasa es que para algunos lugares muy particulares, en este cono mágico, usted no tiene buena información y además hay algo de ruido, entonces las cosas puede que cambien un poquito. Pero si está todo más o menos bien comportado, este término tiene que ser pequeñito, cercano a cero. Entonces, por lo mismo que lo estoy minimizando, estoy tratando de encontrar un chi que minimice esto. ¿Qué significan estos dos que están afuera? Este 2 que es subíndice significa que es en norma L2. Los que hayan hecho algún curso de optimización, eso significa, o de cálculo vectorial, distintas partes, eso se ve que cada elemento de la diferencia lo elevo al cuadrado y lo sumo. Y le saco la raíz cuadrada. Para no sacar la raíz cuadrada, lo elevo al cuadrado. Entonces, en el fondo estoy tomando cada uno de los datos que estoy estimando de chi, los paso por mi modelo, eso se convierte a algo que se parece a la fase, resto con las mediciones que yo tengo, cada elemento, y esa diferencia de cada elemento la elevo al cuadrado y la sumo. Entonces se tiene que parecer a, uno lo ve casi como un error cuadrático medio, más o menos. El error cuadrático medio es una norma, se parece mucho a la norma de datos. Dijimos que hay algunos lugares que este modelo no funciona bien por estos ceros, o eventualmente hay algo de ruido, entonces si yo trato de resolver solamente esto, la solución podría no ser tan buena. Y para eso le voy a agregar algunas restricciones. Y las restricciones se le llaman los regularizadores. Y en los regularizadores yo incorporo alguna información a priori. En el fondo le puedo decir, yo quiero que la solución sea suave o que tenga poca energía. Hay distintos tipos de regularizadores. Hay harta investigación en regularizadores. Nosotros utilizamos algunos regularizadores que son bastante comunes, como el gradiente, el módulo del gradiente de la solución tiene que ser pequeñita, y eso genera algunas propiedades de suavidad. ¿Claro hasta ahí? Sí, muchas gracias. No hay preguntas hasta el momento. Perfecto. Entonces, todo el mundo de estas QSM está enfocado ahora, bueno, casi todo el mundo, vamos a ver que hay algunos avances en los últimos años, en plantear funciones como esta y introducirlos a algún algoritmo y algún computador que encuentre el mínimo de estas expresiones. Y el mínimo va a corresponder a la solución que uno está buscando. Y este es el mínimo que uno encontró para un cierto método que implementamos nosotros. Y uno empieza a ver que efectivamente ahí hay una distribución de valores. Cuando es muy brillante significa elementos muy paramagnéticos, y bien opacos, bien oscuros significa elementos muy diamagnéticos. Y ahí está la escala y uno puede empezar a cuantificar eso. Algunos problemas que tienen estas soluciones variacionales. Lo primero, y algo que pasé casi por de largo, es que en general uno encuentra, eh, uno puede cuantificar variaciones, o sea, diferenciales respecto de esto, no medidas absolutas. Y lo segundo es que todos estos modelos igual tienen algún grado de ya hice una pregunta de propagaciones de errores, de los distintos pasos previos, o de alguna manera hay algunas cosas que son medias arbitrarias. No comenté, aquí hay un parámetro, los que hayan hecho optimización, se llaman los lagrangianos, en el fondo, que es cuando yo subo una restricción a la función objetivo, tengo que ajustarla por un parámetro para saber qué tanto peso le doy a esta restricción versus al modelo de consistencia de datos. Entonces, siempre hay algunas arbitrariedades ahí. Y por lo mismo, a uno le encantaría tener alguna medición objetiva. A eso se le llama un ground truth. En el fondo, algo que dijera, mira, yo sé a ciencia cierta, hay un objeto que yo le he calculado la susceptibilidad, y
yo sé cómo es, bueno, metamos ese objeto al resonador, hagamos todo este proceso, y todo tu proceso tiene que ser idéntico a lo que tú sabes que es la realidad física. Lamentablemente, en el mundo de la susceptibilidad no existe ese ground truth, y todo el mundo está buscando alguna manera de tener un objeto que genere eso. Hay algunas aproximaciones bien sencillas, por ejemplo, hacer modelos numéricos, pero obviamente un modelo numérico no lo puede meter al resonador, entonces uno puede evaluar algunas de las etapas de esta seguidilla de secuencias y no todas. O algunos pueden agarrar algunos datos y aplicar algunos modelos matemáticos y nuevamente tratar de simular cómo se vería, pero también no es tan cierto. Y por último, hay algunas cosas más sencillas como poner soluciones de agua con alguna especie química y uno sabe que, dada la concentración, esa especie química va a generar una cierta susceptibilidad y eso está tabulado, pero la mala noticia es que eso lo puede hacer con geometrías tan simples como meter un tubo de ensayo dentro de una cubeta, cosas que obviamente no tienen geometría como la de un cerebro o cosas por el estilo. Un segundo problema es que todos los solvers de este tipo de optimizaciones son extraordinariamente lentos, muy, muy, muy lentos, y por lo tanto uno le gustaría acelerarlos un poco. Eso se agrava porque hay un montón de parámetros, algunos que están aquí, o hay otros que no están, no se muestran en forma explícita, en que uno no sabe el valor de ellos y uno tiene que probar en forma heurística. Entonces uno pone un parámetro, un cierto valor, obtiene la solución y mira visualmente cómo se ve. Y si no se ve muy bien, uno empieza a ajustar ese parámetro y si uno se equivoca, lo mueve en otra dirección en vez de agrandarlo, lo achica. Entonces uno, de alguna manera, no tiene que resolver esto una vez, uno lo tiene que resolver decenas de veces y comparar después visualmente cuáles son los mejores parámetros que entregan el mejor mapa. Y estos funcionales son bien sensibles a estos parámetros, no es que lo cambie un poco y la imagen se ve igual, cambia y cambia mucho el resultado. Cosa que a uno no le gustaría porque si es que uno cambia el parámetro, uno podría decirle a la persona que está sana porque la susceptibilidad cambió. Y no es la idea que uno mejore a una persona producto de que cambió un parámetro del modelo que está optimizando. Entonces, a raíz de que uno tiene que resolver esto muchas veces, es bien relevante tener un proceso que lo haga rápido, porque esta búsqueda heurística necesita de muchos procesos iterativos para encontrar el parámetro óptimo o los parámetros óptimos. Más problemas, y es la pregunta que alguien muy visionario dijo, lamentablemente estas inversiones, estos algoritmos de inversión son bien sensibles a errores de las etapas previas. O sea, si hay un unwrapping o si se quedó un poco de campo de las remanentes de los objetos que están afuera del field of view, de la región de interés o de la imagen, van a propagar errores y errores bien significativos. Entonces es como importante tratar de disminuir la sensibilidad de esos errores. Hay también artefactos de streaking, estas líneas en diagonales que aparecen. Efectivamente, cuando se propagan algunos de estos errores, o bien cuando no se están propagando, sino que hay cambios muy bruscos de susceptibilidad, o cuando hay alguna inconsistencia de lo que yo medí, y producto de ruido, y eventualmente eso generan streaking y son bien, bien nocivos. Entonces también a uno le importa tratar de disminuir la sensibilidad a este tipo de artefactos, a este tipo de errores de streaking. Como ya comenté, hay dependencias fuertes de estos parámetros. En la ecuación ahí aparece uno, este lambda. Si empiezo a mover este lambda, los resultados cambian, y a veces cambian harto. Entonces, a uno le encantaría encontrar algún método en donde no tenga que ajustar yo los parámetros de forma arbitraria o heurística.
Ojalá que los parámetros se ajusten en forma automática y no tenga que estar decidiendo en función de que si la imagen se ve bien o no se ve bien. Y uno de los últimos problemas, no están expuestos todos, pero quizás estos son algunos de los más importantes, es algo que no expliqué al principio, y es que la susceptibilidad no es un escalar. En el fondo, si yo tengo un tejido, lo meto al resonador con una cierta orientación, yo voy a medir una cierta susceptibilidad. Ahora, en algunos tejidos, si yo cambio la orientación y lo roto un poco, la susceptibilidad cambia. Es un poco lo que pasa, y los que han hecho algún curso con Pamela, con la difusión. La difusión tiene una cierta orientación, y no da lo mismo medir la difusión en un eje que en otro. En este caso sucede lo mismo. La diferencia está en que no es una propiedad intrínseca del tejido, sino que es una orientación de un tejido respecto del campo magnético que estoy aplicando. Y cuando tengo ese tipo de situaciones, yo tengo que representar la propiedad física no por un escalar, sino que por un tensor. Generalmente un tensor de segundo orden, o sea, un arreglo de 3×3. Afortunadamente en este caso es un tensor simétrico, entonces no tengo, tengo que estimar la mitad de los coeficientes. 6 de los, no son la mitad, 6 de los 9, porque los otros sé que son iguales por reflexión en la diagonal. Ok, entonces miremos un poco lo que estamos haciendo para resolver estos problemas que acabo de anunciar. No sé si hay preguntas. No hay ninguna consulta hasta el momento. Bien, entonces miremos. Y el artista de cine aquí se llama Manuel Chapa. Manuel Chapa es alumno doctorado, y la idea desquiciada que tenemos, en la que estamos trabajando y que está liderando esto Manuel, en sintetizar nuevos materiales, sintetizar polímeros con los cuales podamos construir réplicas de los órganos que queremos medir. Y esto es el resultado de su investigación. Esto que están viendo aquí es una sección de un cerebro. En el fondo hay una persona que entró al resonador y este es su cerebro. Con esto segmentamos qué es lo que es esto que se ve blanco aquí, que se llama la materia blanca, segmentamos la materia gris, que es esto que se ve más gris, y empezamos a probar construyendo con polímeros pedazos de cerebro. Y estamos, de alguna manera, controlando algunas de las variables físicas de la resonancia. Y aquí vemos algunas de las variables. No he comentado mucho, pero en el fondo estamos decidiendo en forma a priori cuál es el T1, el T2, y eventualmente cuál va a ser la susceptibilidad del tejido que estamos construyendo, dada los ingredientes de la receta de cocina que utilizamos de los elementos, y dada la forma en que ocupamos para construir esto. Entonces, con esto esperamos, todavía no podemos cantar victoria, con esto esperamos que podamos tener un objeto que nos provea un ground truth. En el fondo, un objeto que nosotros podamos meter al resonador, que tenga la forma de la estructura que queremos analizar. En este caso hemos trabajado con cerebros, y sepamos a priori cuál es la susceptibilidad, y con eso podamos evaluar cualquier resonador, cualquier metodología de inversión o de las etapas previas, y si es que nos da el número correcto, estamos bien, y si nos da un número incorrecto, en el fondo la metodología que ocupamos no está bien. Así que tenemos muy buenos resultados, aun cuando no son definitivos, y esperamos publicar nuestro desarrollo muy pronto. Vayamos con acelerar estos procesos de inversión. El artista de cine aquí se llama Carlos Milovich. Carlos Milovich desarrolló hartas cosas
en su doctorado, ya terminó hace un par de años y ahora está de postdoc en University College London, en el Reino Unido, y seguimos colaborando, y él lo que planteó tesis es utilizar algunas técnicas de optimización que son bastante más rápidas y más adecuadas para estos problemas eh, de optimización. ¿Y en qué consiste? Particularmente esta técnica se llama Alternating Direction Method of Multipliers, o finalmente ADMM, es que uno cambia un poco el funcional, y antes tenía un término de consistencia de datos y un regularizador. Aquí introdujimos otras cosas que no voy a entrar en detalle. Son cosas que han introducido otros investigadores que tienen buen resultado y que nosotros aprovechamos. Y lo que hacemos es, de alguna manera, aquí separar un problema que es complejo y hacer que esta variable la encontremos en dos etapas, en el fondo. Esta variable que en teoría es la que debiera ir ahí, que este chi, la separemos en dos etapas. Y vamos a crear una variable auxiliar z y dividir esta optimización en dos optimizaciones separadas. Una optimización separada que nos provea una solución de chi, iteramos varias veces y con esa solución encontramos una solución para z. Iteramos varias veces y con eso encontramos una solución para chi y luego para z, y vamos alternando entre estos dos funcionales. ¿Por qué uno diría, si es que antes querían optimizar una función, ahora están optimizando dos? La gran ventaja de estos métodos ADMM es que cada una de estas funciones tiene una tasa de convergencia muy rápida comparada con esta, y por lo tanto necesitan menos iteraciones, y por lo general son iteraciones más livianas que la función original. Entonces, en definitiva, lo que podemos hacer es lo mismo que hacían o hacen la mayor parte de los investigadores del mundo, pero de manera más rápida. Y aquí hay una solución. Esta es una manera estándar con estos funcionales tradicionales, y para esta imagen lo que se demoró es 526 segundos, y el reconstructor, el software que programó Carlos, en el fondo obtiene resultados muy similares en solo 15 segundos. En general, todos los experimentos que hemos hecho, estamos en uno o dos órdenes de magnitud que cualquiera de los reconstructores disponibles en la literatura. Y como dije antes, esto es bien relevante porque acuérdense que yo tengo que resolver este problema varias veces, por este efecto de que yo tengo que encontrar un montón de parámetros y ver en cada iteración cómo se ve la imagen con los parámetros que ajusté. Si en cada imagen yo tengo que esperar 526 segundos versus 15, en el fondo puedo hacer bastante más experimentos y llegar bastante más rápido a la solución de los parámetros óptimos. ¿Preguntas? Hasta ahora no tenemos preguntas, Cristian. Gracias. Vayamos avanzando. Aquí empezamos a contestar una pregunta que surgió hace tiempo. ¿Qué pasa si se propagan ciertos errores? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, en la etapa de background removal, esta etapa que saca la contribución de objetos que están fuera de la imagen, no se limpian completamente y algo se cuela por ahí? Eso tiene algunos problemas. Y un spoiler, no sé si ven que, por ejemplo, esta región es más oscura que esta. Son detalles chiquititos, pero que si uno empieza a afinar la vista, se empieza a ver que estas dos imágenes no son la misma, no son idénticas,
Y esta en particular, que es el método tradicional, genera ciertas oscilaciones. Miren, esta región está bastante más oscura que aquí, lo mismo acá que acá. Y eso es producto porque algo de la etapa anterior se coló y el algoritmo no fue lo suficientemente preciso para hacerlo. Entonces, la idea que implementó Carlos, nuevamente, es incorporar un regularizador adicional. Y un regularizador adicional que utiliza algunas de las propiedades de las etapas previas, pero las incluye durante la inversión. En particular, una propiedad bastante conocida en el ámbito de la teoría electromagnética, que es de los campos armónicos. Cuando yo tengo una contribución de elementos externos dentro de una región cerrada, si yo le calculo el doble gradiente, o sea, el laplaciano de eso, el resultante debiera ser 0. En el fondo, si es que yo tengo contribuciones externas, al calcular el laplaciano, yo me tengo que asegurar que ese laplaciano es igual a 0. Ahora, eso es lo que estamos intentando aquí. Estamos tratando de encontrar la distribución de susceptibilidad chi y además una segunda variable, que es cuál es el campo externo que se quedó colado y que de alguna manera voy a restarle a mi solución. O sumarle, depende cómo uno lo quiera ver, que está incluido aquí. Y por lo tanto, lo voy a encontrar en la medida que yo minimice este laplaciano. Este laplaciano es el gradiente al cuadrado. Entonces, si yo minimizo dentro del funcional esto, me aseguro que esa contribución se elimina y por lo tanto estas oscilaciones, estos lugares como más oscuros, tienden a desaparecer y por lo tanto mejoro la calidad de mis mapas de susceptibilidad. ¿Preguntas? No hay preguntas, Cristian. Gracias. Vamos. Sigamos avanzando. Miremos ahora algunos problemas adicionales. Algunos problemas adicionales tienen que ver con algo que hablábamos de estos artefactos de streaking. Y decíamos que estos artefactos de streaking surgen cuando hay algunos cambios bien abruptos de objetos, generalmente objetos pequeños que están con una susceptibilidad bien distinta a la del alrededor. Cuando eso sucede, por ejemplo, cuando las personas tienen una calcificación, un depósito de calcio en alguna región del cerebro, ese cambio es diamagnético y ese valor es bien distinto con respecto a la susceptibilidad de alrededor, y estas técnicas son bien sensibles y eventualmente van a generar un streaking. Y aquí se ve el streaking. No sé si logran ver unas líneas diagonales, estas diagonales en los ángulos de este cono mágico, son líneas blancas y negras de alta intensidad. Obviamente, algún radiólogo, algún médico diría, bueno, es un error. Y está claro que es un error, pero contamina la medición de los alrededores de los objetos que yo podría estar interesado en observar. Sucede también no solamente con calcificaciones, porque alguien diría, bueno, si la persona no tiene calcificaciones, no va a pasar nada. Sucede también cuando se producen algunos errores puntuales de la señal de fase. Si la señal de fase justo tenía un píxel de ruido y es muy distinto con respecto a lo que debiera, también se van a generar estos artefactos de streaking que insisto, son bien nocivos. Entonces, un poco la idea es hacer una pequeña modificación. Los artistas de cine, en este caso, son Carlos nuevamente y Matías Lambert, que es un
un alumno de magíster. Y un poco la hipótesis bajo la que están trabajando es que ahora nosotros podríamos cambiar esta norma. Esta norma, si recuerdan, le llamamos norma L2, o sea, el cuadrado de las diferencias, o la suma del cuadrado de las diferencias. Bueno, ahora, ¿qué pasa si es que evaluamos no el cuadrado de las diferencias, sino la suma de los módulos de las diferencias? A eso se le llama la norma 1. Cuando tomo en cada lugar las diferencias, a esa diferencia le calculo el módulo y lo sumo para todos los lugares. Bueno, cuando minimizo una función con norma 1 o con norma 2, los resultados son distintos. Y a los mínimos que se llegan son distintos. Y tienen que ver con que en algunos casos se privilegia algún tipo de solución respecto de otras. En el caso de la norma 1, se sabe que privilegian soluciones que se llaman, no privilegian, pero admiten soluciones que sean ralas. Ralas suena raro en español, los que hayan escuchado el término, en inglés se les dice sparse. ¿Qué significa eso? Que una solución sparse es algo que tiene ceros en muchos puntos y valores distintos ceros en algunos lugares. En el fondo, ralo viene de cuando uno ralea un árbol, le quita las ramas. Uno deja muchos lugares sin ramas y algunos lugares con ramas. Esto es un poco lo mismo. Al introducir una norma 1, uno permite que hayan saltos en algunos lugares que no permite la norma 2. En el fondo, esta calcificación que aparece ahí, o eventualmente un salto de fase, en la norma 2 no está permitido. Y por lo tanto, cuando uno trata de minimizar esta función, el modelo no es capaz de resolver eso. Y genera este tipo de artefacto y este tipo de error. Mientras que si yo lo hago en norma 1, yo sí permito algunos saltos, y sí, se ve bien poco porque la imagen es pequeñita, pero ahí había un objeto chiquitito negro que está produciendo este artefacto. Bueno, dado que estoy permitiendo una variación local chiquitita en un lugar, entonces el modelo sí se va a comportar mejor y va a eliminar la introducción de estos artefactos. Entonces, eso va a generar, o eventualmente va a generar una solución, porque todavía no está publicada, estamos en proceso de revisión, de un método alternativo que cuando hayan datos con calcificaciones o con inconsistencias de datos de la señal de entrada, de la señal de fase de entrada, vamos a ser capaces de tener un mapa consistente. Ahora, Profesor, disculpe, adelante. una consulta. Rodrigo Gamboa pregunta, ¿la magnitud del campo magnético tiene que ver con la aparición de artefactos? Encontrar una susceptibilidad dado un campo magnético. Entonces, los campos magnéticos son lo que yo mido, la susceptibilidad es lo que quiero encontrar. Los cambios del campo magnético son los que me permiten estimar la susceptibilidad después de resolver este problema inverso. No sé si respondo la pregunta. En el fondo, los cambios magnéticos son la variable que me interesa medir, o la que yo mido, no la que me interesa medir, la que yo mido, y obviamente van a haber cambios y son necesarios para que yo pueda estimar la susceptibilidad. Ahora, la ventaja en particular de este método es que respecto de los métodos de norma L2, no admiten la estimación de susceptibilidades con
lugares donde hay cambios bruscos. O sea, hay cambios bruscos, pero son incapaces de resolver eso. Mientras que si lo hago con norma L1, efectivamente soy capaz de resolver esto y mostrar ese cambio tal cual es, y no mostrarlo con propagación de errores como es el como es el caso de las normas L2. Hay otra consulta de Gabriel. Pregunta, ¿reemplazar la norma L2 por la norma L1, qué efecto tiene en la complejidad de la resolución y en los tiempos de cálculo? Ya, efectivamente se vuelve más complejo, y no estoy poniendo los detalles aquí. Y lo que hacemos es nuevamente recurrir a estos algoritmos de tipo ADMM. En el fondo, introducir una variable auxiliar y descomponer esta minimización en dos partes. Cada parte en el fondo hace que el problema en sí se resuelva más rápido, pero la resolución de estos, en comparación, los L1 con L2 son un poco más lentos. Y eso es un costo o una desventaja de esto. Y la apuesta es que a pesar de que sea más lento o más costoso, tengamos una solución de mejor calidad. No hay más consultas, profesor. Efectivamente, hay costos. Un costo es velocidad de ejecución, y por lo mismo nos preocupa, y estamos usando estrategias de tipo ADMM, que son las primeras que vimos, que en algo resuelven eso, pero en comparación son más lentas. Hay un segundo costo, que a veces, y no se puede apreciar muy bien en esta imagen, queda en algún grado como de ruido de fondo, o no de fondo, en los tejidos. Y por lo tanto, no es perfecta esta solución de L1. Entonces, en lo que puntualmente está trabajando Matías, este alumno de Magíster, es en integrar las dos normas. En el fondo, resolver el problema para L1, y este tipo de optimizaciones no son convexas. ¿Qué significa eso? Que nunca hay un solo mínimo, hay un montón de mínimos locales. Y por lo tanto, este tipo de problemas se produce por problemas del modelo, pero también porque la solución que yo le di al comienzo, todas estas optimizaciones son procesos iterativos, no estaba muy cercana del el mínimo global. Y por lo tanto va a caer en algún mínimo local, y ese mínimo local no genera una solución de buena calidad. Entonces, la apuesta que estamos haciendo es encontrar una solución a través de norma 1, con esa solución estar muy cerca del mínimo global, y alimentar ahora una solución de tipo L2 que logre llegar a ese mínimo global. Y al principio funciona, y funciona aparentemente bastante bien. El 2019 nos ganamos un premio porque hicieron una especie de concurso de estos challenge, y esta idea salió la que mejor resolvía en varias categorías, se medía como 4 o 5. Esta solución ganó en 2 o 3 categorías, no me acuerdo cuántas, como la mejor solución. Así que ahí estábamos súper contentos y celebrando por el trabajo de Matías en conjunto con Carlos. Ok. Hay una consulta de Miguel Trufa. Dice, considerando que es un sistema hemodinámico cerebral, ¿la presencia de calcificaciones debería llevar a un cambio de velocidad de flujo sanguíneo cerebral? Bueno, esa era una afirmación.
Luego dice, entonces, ¿se podría decir que la estimación de las susceptibilidades magnéticas en base a las mediciones de campos magnéticos ayudaría de mejor manera a las mediciones de velocidad de flujo sanguíneo? Ahí hay algunas aclaraciones. Nosotros, o el mundo de la susceptibilidad, en esta línea, no considera que hay un sistema dinámico. En el fondo, son imágenes que se adquieren en ventanas de tiempo de decenas de segundos, a veces pocos minutos. Entonces, en ese contexto, uno está obteniendo como promedios, y por lo tanto, si hay algo que se está moviendo, uno obtiene algo que se parece como al promedio de todo lo que estuvo en cada píxel. Amén de eso, que uno en todos estos problemas, uno dice es un sistema estático y no dinámico. Yo pasé bien rápido al principio algunos ejemplos y dije que hay una cierta dependencia o sensibilidad a los niveles de oxigenación, porque el oxígeno es paramagnético. Y efectivamente hay un grupo, yo conozco al menos un grupo, no sé si hay más grupos, pero hay un grupo que está utilizando eso para hacer resonancia funcional a través de susceptibilidad. En el fondo, tratar de hacer imágenes extremadamente rápidas, y para hacer eso generalmente sacrifican resolución espacial, o sea, se ven imágenes más sin mucho detalle espacial, pero muy rápidas, que permiten mirar ahora variaciones temporales de oxigenación. Y eso está asociado a función neuronal. Cuando uno está haciendo una acción, o cuando uno está sometido a un estímulo, hay un aumento en el consumo de oxígeno, y con eso se puede determinar activación. Eso es el mismo principio de lo que se conoce como resonancia magnética funcional, que es algo que también se hace, no tiene nada que ver con esta técnica, pero esta técnica con las modificaciones de hacer imágenes muy rápidas de baja resolución espacial, vendrían a ser una alternativa para las imágenes funcionales de resonancia. Y pinta para bien, pero obviamente lleva poco tiempo de desarrollo. En ese sentido, la resonancia funcional tradicional lleva bastante más tiempo, y por lo tanto es prematuro decirse que van a tener tanto éxito como la resonancia funcional tradicional. Pero efectivamente hay un sistema dinámico que se podría eventualmente mirar. En lo que hemos visto, asumimos que no hay un sistema dinámico porque nos interesa resolución espacial, y por lo tanto medimos en ventanas de tiempo bastante más largas que lo que sucede en las escalas de tiempo de los flujos sanguíneos. ¿Más preguntas? No hay ninguna otra consulta. Perfecto. Ahora, dentro de los problemas que enunciamos, dijimos que hay una dependencia de un montón o de algunos parámetros que se deciden en forma heurística. Pongo un parámetro, reconstruyo, veo si se ve bien. Si no se ve bien, pongo otro parámetro, y así voy avanzando hasta que las cosas se vean bien. Eso y algunas otras razones también han llevado a que el mundo sea de la susceptibilidad magnética, o del QSM, esté expuesto también a la nueva forma de enfrentar muchos problemas, que son las redes neuronales. Y a un grupo, de hecho a dos grupos en paralelo, se les ocurrió la idea de armar una red neuronal que sea capaz de aprender a deconvolucionar, aprender a hacer este problema inverso. Y en particular hay una idea bien genial de un grupo que
este es el paper, que muestra, dijo, bueno, tomemos una UNet, que es una red, una arquitectura bien conocida en el mundo de las redes neuronales, y dado que yo conozco bastante bien el modelo directo, el modelo en donde yo entro con una distribución de susceptibilidades y salgo con una medición de campo, y eso es una convolución, y eso es sencillo de resolver, y dado que yo conozco además algunos casos de soluciones analíticas, o sea, si yo quiero simular esto, lo puedo hacer de manera analítica, particularmente con una esfera o con un cilindro infinito. Yo puedo generar muchos datos, y es exactamente lo que necesita una red neuronal, generar muchos datos. Ahora, lo más genial de la idea es que estas personas dijeron, mira, me interesa aprender a deconvolucionar, pero yo no tengo control sobre o mucha variabilidad, disponibilidad de datos en un cerebro. Se parecen todos. Entonces voy a hacer algo bien esotérico. Y voy a construir un modelo en donde yo le pongo paralelepípedos y esferas, que es lo que está acá. Y dado que es un sistema lineal, yo tengo la solución para una esfera, tengo una solución para otra esfera, para otro cilindro, perdón, otro paralelepípedo, otra cosa así, y cada una de esas soluciones la sumo y la solución cumple con el modelo. Porque, insisto, la convolución es un sistema lineal, por lo tanto, sumar soluciones de estructuras individuales cumple con el modelo de convolución. Entonces dijo, pongamos cientos de figuras aleatorias de distintos tamaños, ubicaciones y distintos valores de susceptibilidad, generemos el campo y ahora eso lo voy a invertir. ¿Qué significa eso? Que la salida la pongo a la entrada de la red y la entrada lo pongo a la salida de la red. Y eso eventualmente me va a, dado que invertí la salida con la entrada, va a permitir que la red aprenda a deconvolucionar. Y la idea es realmente genial, porque efectivamente aprendió a deconvolucionar. En el fondo, si es que yo entré en una red con una suma bien grande de esferas y paralelepípedos, aprende a deconvolucionar, y ahora lo que yo aprendí, le meto una señal de cerebro, una señal de la fase del campo de un cerebro, lo que obtengo es un cerebro, o mejor dicho, la susceptibilidad de un cerebro. Entonces, realmente genial la idea, y un poco está cambiando el paradigma del tipo de soluciones que uno quiere encontrar. En el fondo, aquí ya me olvidé de estas funcionales que quiero optimizar y estos funcionales que yo tengo que empezar a ajustar parámetros. Las redes neuronales tienen millones de parámetros, es cierto, pero los calculo o aprendo a calcularlos durante la etapa de entrenamiento, y simplemente después lo que aprendí lo aplico. Entonces, en este caso ya me ahorré toda la heurística y solo me interesa poner una entrada y ver qué sale la salida. Entonces, agarró la idea el artista de cine que sale aquí, que es José Manuel Larraín, y dijo, bueno, empecemos a complejizar un poco las cosas. Y lo que dijo es, si además de invertir, le enseñamos los pasos previos, la red va a aprender a hacer lo que debiera en el fondo. Entonces, aquí lo que estamos tratando de demostrar es que si es que yo le paso la señal hecho el unwrapping, pero sin hacer el background removal, o sea, lo que está pendiente es el background removal y la inversión, la red puede aprender a hacerlo de manera conjunta. No es necesario que yo le
pase la segunda etapa para hacer la tercera. Le paso solamente la primera y solo la red empieza a hacer la segunda y la tercera al mismo tiempo. Y hasta el momento nos ha ido bien y esperamos publicar esto. El gran tema de esto es que estas son imágenes de 3 dimensiones y con resoluciones de algunos cientos en cada dimensión, y por lo tanto el volumen de memoria que ocupan en las GPUs, donde se entrenan este tipo de cosas, es realmente fenomenal. Entonces, básicamente tuvimos que juntar un montón de decenas de millones de pesos para comprarnos un servidor que tenga 5 GPUs RTX 8000 con una cantidad abismante de memoria y obviamente hay una restricción de presupuesto y tiempos asociados del proceso. Pero amén de eso, creemos que vamos a llegar a feliz término. ¿Dudas? Súper, Cristian, no tenemos duda, pero te aviso que deberíamos estar terminando en unos 5 minutos más o menos para no Ya, pasarnos de las 19. quedan como 3 transparencias, así que Ya, súper, gracias. tensores. La susceptibilidad no es un escalar, es un tensor. Aquí está reflejado este tensor dentro de esta ecuación. Y lo que estamos haciendo a través de Néstor, un alumno de doctorado, es hacer lo mismo que vimos en la transparencia anterior. En el fondo, entrenar una red neuronal con objetos sencillos, con esferas, cilindros y cosas por el estilo, y aprender a calcular cada uno de los elementos de este tensor. Estamos recién partiendo y nos queda mucho, pero creemos que la idea va a funcionar. Otros desafíos, otras oportunidades, estamos tratando de ocupar esto de la susceptibilidad para otro espectro de cosas que no estaban reportadas. Y estamos tratando de ver si encontramos marcadores biológicos para enfermedades psiquiátricas, cosa que es bastante novedoso en ciertos campos. Y la verdad es que nos hemos encontrado con buenas sorpresas. Empezamos a medir la susceptibilidad en pacientes con psicosis y efectivamente hay algunos núcleos en donde hay cambios de susceptibilidad. No sé si pueden ver aquí, hay un área brillante bastante más grande que acá. Efectivamente es un comportamiento bastante común dentro de pacientes esquizofrénicos. Y eso nos podría permitir hacer diagnósticos tempranos y eventualmente evaluar tratamientos. Eso está liderado por Marita, una alumna de doctorado. Y dentro de las últimas aplicaciones, que está liderado por Javier, alumno de magíster, estamos tratando de movernos fuera del cerebro y mirar algunos marcadores de enfermedades en órganos abdominales, en particular en el hígado. Hay una enfermedad que se llama hemacromatosis, en donde hay acumulaciones de fierro y es bastante nociva y efectivamente uno podría empezar a mirar el hígado y las concentraciones de hierro y hacer criterios diagnósticos para este tipo de enfermedades. Como conclusiones, en el fondo, para ir cerrando, las imágenes de resonancia magnética son algo complejas, pero bien flexibles. Y esta flexibilidad nos permite medir algunas cosas, inclusive la variable de la que hemos estado hablando, la susceptibilidad magnética. Y esta medición se hace de manera no invasiva y permite medir diversas especies químicas, por ejemplo el hierro, en muy pequeñas concentraciones, algo que no se puede lograr con otras técnicas no invasivas. El campo magnético que uno mide es el resultado de una deconvolución entre un dipolo y una distribución de susceptibilidades, que es la variable que a uno le interesa medir. Y por lo tanto, para resolver la susceptibilidad, para resolver la distribución de susceptibilidades, hay que resolver un problema inverso, que lamentablemente está mal condicionado. El estado del arte es que estos problemas inversos se resuelven a través de la minimización de algunos funcionales. Lo malo es que
tienen algunos problemas, son lentos, son sensibles a errores, algunos artefactos se pueden producir y se ajustan un montón de algunos parámetros de manera heurística, cosa que no es muy buena. Y finalmente uno está haciendo una simplificación porque la susceptibilidad no es escalar, es un tensor. Algunos de los problemas que hemos estado viendo se pueden resolver o se puede avanzar en resolverlos con técnicas de optimización más adecuadas. Se pueden incluir algunos regularizadores adicionales para resolver algunos de estos problemas. Se pueden cambiar los funcionales un poco, cambiar, por ejemplo, las normas utilizadas y con eso se resuelven algunos problemas. Y eventualmente se puede pensar en que hay que moverse también hacia redes neuronales. Hay un montón de oportunidades para utilizar esta técnica de QSM en aplicaciones clínicas, particularmente enfermedades neurodegenerativas. Estamos tratando de avanzar en marcadores para enfermedades psiquiátricas y eventualmente hepáticas. Y hay muchos problemas de los cuales no hemos hablado y que están por resolver, tanto matemáticos como de implementación. Ahí hay algunos de mis colaboradores a los cuales agradezco también a mis fuentes de financiamiento, y les presento al grupo de los susceptibles en pandemia. Algunos no tenían la cámara prendida, así que muy bienvenidos quienes quieren colaborar o integrarse a este grupo. Eso es, muchas gracias por vuestra atención y abierto a preguntas. Muchas gracias, Cristian. Sumamente interesante tu presentación. Gracias por el detalle en cada una de las explicaciones. Bueno, yo había escuchado hablar obviamente de esta técnica, pero la verdad es que no tenía idea de qué se trataba en concreto, así que encuentro muy interesante. No sé si hay preguntas, alguna última pregunta que alguien quiera realizar. Entonces, esto, perdona la pregunta si es muy básica, Cristiana, pero si entendí bien, es como una adquisición, si no me equivoco, ¿cuál era? No me acuerdo, Gradient Echo. Una Gradient Sí, Echo, ya. que son distintas a las que tú ocupas. Las tuyas son de difusión, que se parecen más a una Spin Echo, pero Ujú. son adquisiciones extraordinariamente simples, de hecho las más simples que uno puede hacer en resonancia. Entonces, esas se podrían adquirir en cualquier equipo, ¿no? Un equipo clínico igual. En cualquier equipo, Ya, insisto, son el tipo de adquisición más simple que tiene cualquier resonador. El gran tema está en el cómo procesar esas imágenes para que puedas resolver todos estos problemas de unwrapping, de removal de campos remanentes y finalmente la inversión. Ahí está el tema. Obviamente tienes que ajustar algunas cosas de la adquisición para que te sirvan, pero la gran dificultad está en teniendo la imagen y mirando la fase de esa imagen, bueno, ¿qué tienes que hacer para obtener la susceptibilidad a partir de ellas? claro, no, interesante. Aquí tenemos una última pregunta, dice, ¿se podría hacer alguna simplificación o la obtención de algún feature o un índice, me imagino, de la susceptibilidad para usar escalares en lugar de un tensor? Bueno, eso es lo que se hace, y el mundo de la susceptibilidad hace esa simplificación. Dice, miremos la susceptibilidad de alguna manera promedio, o algo que se parece al promedio. Y eso es QSM. El tensor, y no lo comenté, tiene una gran dificultad, aparte de lo matemático, que es que esta dependencia es respecto de la orientación entre el tejido y el campo magnético. Entonces, físicamente, cuando uno quiere resolver ese problema, tiene que decirle al paciente, gire la cabeza en varias direcciones, en varios ángulos, para encontrar de alguna manera esa dependencia del tejido respecto de la orientación del campo principal. Y para personas con cabeza grande como yo es complicado porque una bobina de cabeza es chiquitita, entonces uno no puede mover mucho la cabeza para un lado o para el otro. Entonces hay un montón de problemas adicionales cuando uno quiere estimar este tensor, además de problemas matemáticos asociados. Claro. No, súper bien, muchas gracias por la respuesta. Yo creo que ya estamos en la hora, así que vamos a dar término a la sesión.
Agradecemos nuevamente, Cristian, por tu disposición y muy interesante charla y también invitación a cualquier interesado en estos temas que se comunique contigo, ¿no es cierto? Está tu email, que Bienvenido. Todos los que quieran colaborar o integrarse serán muy bienvenidos. así que de todas maneras también, bueno, a universidades de acá, de la UDECONCE también. Más de alguna vez hemos hablado con Cristian tratar de tener algún alumno que trabaje en algo conjunto, así que obviamente bienvenidos también. Y bueno, Cristian es el que más rápidamente ha hecho el test, así que está listo. Así que, estimado, bueno, Pamela lo subirá cuando pueda, probablemente, no sé si alcance hoy día, pero en estos días sí que lo van a tener para responderlo. Y ya saben, cualquier consulta a los organizadores, nosotros o a los expositores, las pueden hacer también por el Classroom y nosotros se las podemos hacer llegar o por email directamente. Así que eso, Cristian, Bien, muchísimas pues, gracias. muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya interesado y motivado esta área. Y de hecho, un anuncio que vamos a empezar a tratar de unir el mundo de la difusión con el mundo de la susceptibilidad, así que Ah. es muy probable que tengamos que golpearte tu puerta. No, muy interesante, pero realmente, o sea, lo último que mostraste de eso relacionado con la psicosis lo encuentro realmente muy, muy interesante. Y también con las últimas técnicas de difusión, o sea, NODI y todos esos modelos más avanzados, también se obtienen como medidas mucho más precisas, así que me imagino que sí, que hay harto que se puede hacer ahí. Así Ya que pues, yo estoy disponible, muchas gracias.